Iniciamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este ciclo político 2021 a las elecciones catalanas que desde el Centro Gallego hemos elegido para poder expresar y presentar a todas aquellas candidaturas un espacio neutral para que puedan expresar y presentarnos lo que van a realizar durante estos 4 años. Hoy iniciamos este ciclo con el PP de Cataluña a través de Lorena Roldán, que es diputada en el Parlamento de Cataluña, nacida en Tarragona, es licenciada en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili y posee un máster de acceso a la abogacía por esa misma universidad. Inició sus andanzas políticas en el 2014 y a día de hoy está en el partido que viene a exponer su candidatura. Sin más, damos paso a Lorena para que nos explique esta candidatura. Muchas gracias por venir y dedicarnos este tiempo, Lorena. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y también por crear este espacio, ¿no?, donde los partidos tenemos la oportunidad de explicar un poquito más en profundidad el proyecto y el programa electoral para lo que van a ser los próximos años en Cataluña, que no es poco. Estamos viviendo un contexto complicadísimo con una pandemia mundial que ha originado una crisis sanitaria, pero también una crisis económica, también una crisis social y, por tanto, creo que las decisiones que tomemos en los próximos años van a ser cruciales y van a ser determinantes para el futuro de los catalanes. Y por eso creo que es tan importante lo que nos estamos jugando en estas elecciones, el 14 de febrero. En el Partido Popular tenemos las ideas muy claras, estamos cansados ya de tanto procés. Creo que, igual que muchísimos catalanes, han sido 10 años de matraca intermitente del separatismo, con un proyecto que ha fracasado, un proyecto político que al final no ha conseguido nada bueno, ya no solamente para los constitucionalistas, sino también incluso para el independentismo. Tantísimas promesas hechas, ¿no?, que al final han sido humo únicamente. Y por tanto, nosotros tenemos muy claro que no queremos más gobiernos separatistas y que la otra alternativa, de la cual parece que se está hablando mucho estos días, que es un posible tripartito del Partido Socialista con Esquerra Republicana y con los comunes, también sería nefasto para nuestra tierra. Nosotros aquí ya hemos vivido 2 tripartitos de estas características, con el Partido Socialista y con Esquerra, y el resultado fue malo. Fue malo y hay que decirlo así de claro y, por tanto, no queremos reeditar ese tripartito y además es que un tripartito con Esquerra Republicana dentro, fíjese, ¿no?, más de lo mismo. Más procés, más prebendas para el nacionalismo y, sobre todo, más desamparo para los catalanes. Yo estoy oyendo como una voz de fondo, no sé si... No, ya está. Vale, disculpadme, no sé si me estabais haciendo alguna pregunta. Bueno, un poco lo que os estaba explicando. ¿Qué ofrece el Partido Popular? Nosotros ofrecemos otra alternativa que sea capaz de iniciar una nueva etapa en Cataluña. Una etapa de recuperación de la economía, que es básico, de recuperación de la sanidad y, sobre todo, también de recuperación de la convivencia. Es hora ya de darnos la mano en Cataluña, de dejar atrás estos 10 años de ruina, de decadencia, de división y mirar hacia adelante todos juntos. Este es un proyecto que quiere trabajar y que trabaja y quiere gobernar para todos los catalanes, sin excepción. Nos da igual lo que piense cada uno a cada una o la bandera que cuelgue de su balcón. Al final son propuestas que son buenas para toda la ciudadanía y de las cuales nos sentimos muy, muy orgullosos. Y yo, si me dejáis explicar alguna pincelada y luego, si queréis alguna cosita más concreta, alguna pregunta, estaré también encantada. Pero sobre todo
Nosotros, por ejemplo, llevamos un programa fiscal muy ambicioso de bajada generalizada de los impuestos. Somos la comunidad autónoma que paga más impuestos propios, hasta 19 tributos creados por la Generalitat, es decir, no ese malvado Estado que nos quiere vender el separatismo, no. Son tributos que crea la Generalitat y que pagamos aquí los catalanes, algunos pues de nueva invención en esta legislatura, como por ejemplo pues el de emisiones, el impuesto de las bebidas azucaradas, eso lo pagamos aquí. Nosotros los queremos eliminar. Queremos eliminar también impuestos como por ejemplo el de sucesiones, que nos parece una injusticia, que además crea desigualdades entre distintas comunidades autónomas. Un impuesto que además el Govern tuvo la desfachatez, y lo digo así, sin ningún tipo de reparo porque fue así, la desfachatez de subirlo en plena primera ola de la pandemia, cuando tantísimos catalanes estaban sufriendo, cuando tantísimas familias estaban perdiendo a seres queridos. Al Gobierno se le ocurrió otra cosa que subir el impuesto de sucesiones. A mí me pareció inmoral en su momento, y en el Partido Popular lo que proponemos es bonificar al 99%, es decir, dejar prácticamente este impuesto inexistente, porque además es un impuesto anacrónico y un impuesto injusto. Queremos también bajar el IRPF hasta 3 puntos. También somos la comunidad autónoma que paga más IRPF en el tramo autonómico, también el que depende de la Generalitat. Pues nosotros proponemos también esa bajada de impuestos. En definitiva, de lo que se trata es de que los catalanes tengan dinero en el bolsillo, porque además, oiga, si este dinero que nos quitan a los catalanes fuera a parar a una mejor sanidad o a una mejor educación o a mejores infraestructuras, pues bueno, a lo mejor uno quizá lo pagaría más gustosamente, pero no. Resulta que estos impuestos están yendo a financiar el procés. Y mientras los catalanes lo estamos pasando muy mal en Cataluña, pues el Govern se ha permitido el lujo, por ejemplo, de abrir una embajada en Senegal, de abrir una embajada en Japón, otra en Australia, de sacarse de la manga ese proyecto vergonzoso de la NASA catalana, 18 millones de euros que nos cuesta la NASA catalana, y a mí me parece pues que eso es intolerable. Es intolerable, sobre todo, insisto, cuando lo estamos pasando muy mal, cuando hay muchas familias pues que tienen a todos sus miembros en un ERTE, que están preocupados por si ese ERTE finalmente se convierte en un ERE, cuando tenemos los negocios cerrados, la restauración, la hostelería, pues con ese cerrojazo que ha impuesto la Generalitat, con familias a las que no les entra ni un solo ingreso en casa. No podemos estar despilfarrando el dinero en embajadas, en estructuras paralelas o en cohetes al espacio. Sinceramente, a nosotros eso nos da vergüenza, y lo que proponemos pues es repriorizar el gasto, que el gasto vaya a parar aquello que es fundamental y, por tanto, bajada de impuestos. Proponemos también ayudas directas para pymes y autónomos. Al final son ellos los que crean riqueza en nuestra tierra, son ellos los que dan empleo y, por tanto, la Administración les tiene que ayudar. La Administración les tiene que acompañar en este momento, sobre todo después del comportamiento tan ejemplar que están teniendo. Se les han pedido unos sacrificios enormes, han tenido que cerrar sus negocios, están haciendo incluso frente a tasas, a impuestos, a pesar de que no les entra ni un euro en la caja, y lo están cumpliendo. Y lo que no puede ser es que la Administración no les trate bien. Otra de las propuestas que nosotros llevamos y que a mí me parece de sentido común es que a cero ingresos, cero impuestos. No puede ser que asfixiemos a esos autónomos, a esas pequeñas y medianas empresas. Todo lo contrario, hay que ayudarles a levantarles, y hasta que ellos no se levanten no podremos levantarnos los demás. Y, por tanto, nosotros también proponemos esas ayudas directas, por ejemplo, una moratoria también en las tasas y en los impuestos, para que pues, estos meses en los que tienen cerrado y no tienen ingresos, pues que puedan subsistir, y que, llegado el día en que podamos levantar esas restricciones, pues puedan hacerlo y puedan volver a retomar su actividad empresarial. Más cositas también de sentido común que llevamos. Hablábamos antes de recuperación de la sanidad. Están haciendo nuestros profesionales sanitarios un esfuerzo inmenso y se lo tenemos que devolver. Creo que nosotros llevamos varias propuestas en este sentido, como por ejemplo reforzar la atención primaria. Hay que destinar más recursos a la atención primaria, que son los que están haciendo pues ese primer contacto con las personas que se están contagiando, lamentablemente, con el COVID. Pero no solamente COVID, hay otras enfermedades que también se tienen que atender, y por tanto hay que reforzar la atención primaria y evitar esos colapsos que vivimos en la primera ola de la pandemia y que amenazan también con volver a aparecer.
Tenemos que volver a prestigiar esa profesión de los sanitarios, de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, enfermeras, porque se ha demostrado lo fundamentales que han sido en esta crisis y cómo se han dejado la piel. No podemos volver a vivir situaciones como las que ya vivimos el año pasado, en las que, por ejemplo, pues, la Generalitat no había hecho acopio de material. Y yo recuerdo imágenes en las que veíamos a los sanitarios pues, que se fabricaban sus propias batas con plástico, con bolsa. ¿Por qué? Porque no tenían los EPIs suficientes. Esto no puede ser. Nosotros también desde el Partido Popular hemos reclamado al Govern de la Generalitat en muchísimas ocasiones que tuviera un plan de contingencia, que tuviera un plan B. No puede ser un Govern que siempre actúa a golpe de improvisación y que siempre llega tarde y mal. Por tanto, nosotros también lo que planteamos es reforzar en este sentido la sanidad y que no volvamos a vivir una situación como esta en la que ni siquiera podíamos proteger a nuestros sanitarios y en consecuencia a los enfermos también que estaban llegando, ¿no? Porque no teníamos esos EPIs adecuados. Queremos también reforzar todo el sistema de residencias de las personas mayores. Vivimos un drama hace unos meses con muchísima gente que perdió la vida en estas residencias y esto es algo que como sociedad no nos podemos permitir. No podemos dejar a nadie atrás. Tenemos que ayudar a todo el mundo y especialmente a nuestros mayores que han estado ahí cuando más los hemos necesitado, que son un pilar básico de nuestra sociedad, de las familias catalanas y por tanto planteamos también pues, propuestas para hacer un mayor seguimiento de estas personas que están en residencias de personas mayores y que haya también una coordinación entre la atención primaria y la atención que se está dando en las residencias. Hablaba de otro pilar fundamental antes, ¿no? O sea, como esa tercera pata de nuestro programa, que es también la recuperación de la convivencia. Creo que esto es básico, creo que los catalanes estamos cansados ya de tanto enfrentamiento, que lo que queremos es volver a mirarnos a los ojos y sobre todo volver a coger el camino de la reconciliación. Para nosotros eso es fundamental. En el 2017 el separatismo partió en dos a la sociedad catalana y eso es algo que nosotros queremos reconducir. Por tanto, importantísimo también retomar la convivencia y para retomar la convivencia yo creo que es básico el respeto. Por eso este proyecto del que yo formo parte, y además lo hago de manera muy orgullosa, es un proyecto plural, es un proyecto abierto, es un proyecto de puerta ancha, donde cabemos todos y la mayor prueba de eso pues es que Alejandro Fernández ha incorporado en el proyecto a personas que venimos quizá de otros ámbitos del constitucionalismo, con sensibilidades distintas, como puede ser pues Eva Parera, como puedo ser yo misma, pero es con esa intención, con el objetivo de representar a todos los catalanes, de dejar atrás esta etapa de decadencia y de ruina que ha traído el separatismo y ponernos a trabajar para construir una Cataluña mejor, que es el lema que nosotros traemos en esta campaña y que la verdad que me parece acertado. Creo que con toda la gente que hablamos en la calle lo que nos pide es eso, sensatez, que estemos realmente centrados en los problemas del día a día, que nos preocupemos por lo que les pasa, que dejemos atrás ya estas quimeras que no han traído nada bueno y tener líderes sensatos, responsables, un gobierno eficiente y un gobierno eficaz. Eso es lo que planteamos desde el Partido Popular, entre muchas otras propuestas. Podemos hablar, si queréis, también otro de los grandes males que estamos viviendo en toda España, pero especialmente aquí en Cataluña, puede ser el tema de la ocupación ilegal. En Cataluña tenemos 6 veces más ocupación ilegal de pisos que en el resto de España. Hay que hacer algo. No puede ser que tengamos además mafias que se dedican pues a entrar en los domicilios y en los hogares de los catalanes con total impunidad. Y yo el otro día me echaba las manos en la cabeza con este Real Decreto que se ha sacado ahora de la manga el gobierno de Sánchez, para proteger a los ocupas. O sea, en lugar de proteger la propiedad privada, en lugar de proteger pues a esos catalanes que ven cómo les invaden su casa y cómo encima les tienen que pagar a los ocupas el recibo del agua y el recibo de la luz, que me parece indecente, pues encima Sánchez pretende ampararles y protegerles con ese Real Decreto que por supuesto, desde el Partido Popular ya hemos impugnado ante el Tribunal Constitucional y llevamos también una ley en el Congreso de los Diputados, porque es allí donde está la competencia, para evitar esta total impunidad
que tienen estas personas que se dedican a ocupar las viviendas. Y cuando hablamos de viviendas, no nos estamos refiriendo aquí a grandes tenedores, que nadie se piense que hablamos de grandes fortunas que tienen pisos acumulados. No, no. Hablamos de personas trabajadoras que quizá pues con mucho esfuerzo y con el ahorro de toda una vida han conseguido tener pues alguna segunda residencia y tienen miedo de que se la ocupen porque estamos viendo situaciones pues muy delicadas. Yo pues pongo, por ejemplo, el caso de Pilar, la enfermera de Vic, que se fue a trabajar durante la pandemia a Reus y cuando quiso volver a su casa la tenía ocupada. Me parece que es una injusticia y que los poderes públicos tenemos la obligación de proteger la propiedad privada, de proteger a esos propietarios y, por supuesto, de luchar contra la ocupación ilegal, especialmente contra esas mafias. Otra de las propuestas también fundamental aquí, especialmente también en Cataluña, es el derecho a la educación. Una educación libre de sectarismos. Lo que hemos visto en la escuela catalana en los últimos años ha sido muy grave. Una educación libre de sectarismos y, sobre todo, también donde los padres tengan la libertad de elegir la mejor educación de sus hijos. Nosotros queremos potenciar, por supuesto, la educación pública, pero también el modelo de la educación concertada y, por tanto, vamos a proteger ambos modelos para que sean los padres y también la educación especial, para que sean los padres los que elijan la mejor educación para sus hijos. Yo que soy, además, liberal y lo he reconocido en muchísimas ocasiones, pues qué mejor que dar libertad a los padres. Y básicamente yo creo que hemos hecho un repaso de las principales propuestas que lleva el Partido Popular para las elecciones del 14 de febrero y si tenéis alguna pregunta, pues la verdad es que estaré encantada de resolver las dudas que podáis tener. Pues, Lorena, te tengo que decir que tenemos un par de preguntas que te vamos a ir pues, dictando y seleccionando. Son varias, pero vamos a dar 3 o 4 porque sabemos que bueno, estas elecciones son muy atípicas, vais con la agenda muy apretada y nos consta que tenéis un acto en Tarragona y agradecemos que nos hayáis dedicado este tiempo. Te voy diciendo las preguntas y vas respondiendo. ¿Te parece? Sí, sí, genial. Perfecto. La primera... Me dicen, bueno, si llegáis a tener una cantidad determinada, ¿llegaríais a algún tipo de pacto? Nosotros ya lo hemos explicado en estos días, ¿no? Lo que nosotros queremos es que haya un partido popular fuerte. Nos parece que esa es la clave para poder tener una nueva etapa. Esa etapa de reconciliación de la que hablábamos antes pide un partido popular fuerte porque nosotros somos garantía de no tener, pues por ejemplo, ese famoso tripartito del que se está hablando, ¿no? Yo creo que y ya lo que tiene en la cabeza es pactar con Esquerra Republicana y con los comunes. Y de hecho es lo mismo que ya ha pasado en el Congreso de los Diputados. Yo recuerdo a Sánchez decir que, bueno, que no iba a dormir, que no podría dormir con Iglesias en el gobierno y, sin embargo, duerme a pierna suelta a día de hoy. Y también nos prometió y reprometió, yo perdí la cuenta ya de esas promesas, bueno, que jamás iba a dejar que la gobernabilidad de este país descansara en Esquerra Republicana. Y, sin embargo, en Esquerra Republicana fue clave para la investidura, ha sido clave en los presupuestos generales y también ha sido actor fundamental en leyes tan importantes como la Ley de Educación. Quiero recordar esa enmienda infame que elimina el castellano como lengua vehicular, como lengua de enseñanza en la escuela, que es una propuesta de Esquerra Republicana y que el Partido Socialista compra e incluye en esa ley a pesar de no tener el consenso de la comunidad educativa. Nosotros no nos podemos permitir esto. No puede ser que tengamos un gobierno de España que cede ante los caprichos del nacionalismo y que les da concesiones tan importantes como esta. Ayer mismo conocíamos que el Partido Socialista tiene en mente retomar después de las elecciones, pues esa llamada mesa del diálogo, que al final es una mesa de chantaje, en la que de lo que quieren hablar los independentistas pues es de la amnistía de los presos. Hablan incluso en esa mesa, se habla de presos políticos. A mí me parece inconcebible que el gobierno de España pues trague con esos mantras del separatismo. Aquí no hay presos políticos de ningún tipo porque esto no es ninguna dictadura. Aquí lo que tenemos son unas personas que en un momento determinado deciden saltarse la ley, se les juzga, como cualquier otro ciudadano que se salta la ley,
con un juicio además, con todas las garantías, que es que todo el mundo pudo ver en su casa porque se retransmitió en directo, y ahora lo que están es pagando las consecuencias de sus actos. Por tanto, yo creo que ese reconocimiento del Partido Socialista de retomar esa mesa supuesta del diálogo, lo digo muy entre comillas, pues es ya como el inicio de la hoja de ruta de lo que pretenden hacer en Cataluña. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Con un Partido Popular fuerte, con un Partido Popular que sea la llave que pueda decantar las políticas y que sea decisivo para las políticas aquí en Cataluña. Nosotros hemos sido siempre muy combativos con el separatismo, lo somos aquí en Cataluña y también lo somos cuando el separatismo da el salto al Congreso de los Diputados y, por tanto, ofrecemos esta doble alternativa, oposición al separatismo en Cataluña y oposición al sanchismo, porque el sanchismo a día de hoy es cómplice del separatismo. Por tanto, aspiramos a eso, a poder ser determinantes aquí en Cataluña y comprometernos con todos los catalanes para pues, evitar este tipo de situaciones injustas como las que estamos viviendo pues con estas concesiones que Sánchez hace al separatismo día sí, día también. Con esta respuesta que nos has dado, creo que has contestado un par de preguntas más. Creo que con esta última pregunta damos por concluida la sesión. Y es la siguiente. Me dicen, bueno, este 2020 ha sido pues, muy complejo y muy difícil para todos. Ahora el 2021 vemos que bueno, existe una vacuna. ¿De qué manera el partido al que representas pues, nos ayudará de manera sanitaria a que todas las vacunas, todos los mecanismos lleguen a las personas pues, que más necesitan, ¿no? En el orden que se necesita, porque estamos viendo en los medios de comunicación todo lo que todo lo que se está viendo, ¿no? Me detallo mucho más extenso. ¿De qué manera articularéis o forzaréis para que los medios lleguen donde tienen que llegar? Sí, pues desde luego es cierto que lo que estamos viendo con la vacunación pues dista mucho de lo que se nos prometió en un principio. Y yo quiero recordar cómo el ahora candidato del Partido Socialista aquí en Cataluña, Salvador Illa, hasta hace 2 días ministro de Sanidad, pues prometió que este mismo verano, el verano del 2021, el 70% de la población, si no recuerdo mal, iba a estar vacunada. Y sin embargo, el otro día, pues con los datos actuales de vacunación, supimos que al ritmo que vamos a tardar 4 años en vacunar a toda la población. Esto no se está haciendo bien. Y a mí me da especialmente... Bueno, me preocupa especialmente porque evidentemente estamos viviendo una situación gravísima. Aquí en Cataluña, además, pues gran parte de nuestro tejido empresarial pues que depende del turismo y si no somos capaces pues de acelerar la vacunación y de tomar otras medidas y de frenar el virus, vamos a vivir una situación realmente compleja, más de la que ya se está viviendo, que insisto, hay familias a día de hoy que lo están pasando ya realmente mal. Yo creo que aquí lo que va a hacer el Partido Popular es lo que ha hecho hasta ahora, responsabilidad. Vamos a hacer una oposición responsable, pero también una oposición crítica, una oposición que va a señalar aquello que el Gobierno está haciendo mal, pero que a su vez va a intentar modificar y corregir el rumbo de estas decisiones equivocadas que se están tomando por parte del Gobierno en este sentido. A mí me ha parecido una irresponsabilidad que cuando estábamos ya en este pico de la tercera ola de la pandemia, el ministro de Sanidad se permitiera el lujo de venirse a hacer campaña a Cataluña. Esto me ha parecido tremendamente irresponsable. Nosotros lo hemos señalado, desde el Partido Popular pedimos incluso su dimisión y al señor Illa pues no le quedó otra que dar un paso al lado. No podemos tolerar este tipo de actitudes por parte del Gobierno. Hay que estar muy vigilantes. Prueba de ello también de la actitud que nosotros estamos teniendo pues es lo que ha pasado estos días con los fondos europeos, ¿no? Esos fondos, los Next Generation, que tienen que venir a Cataluña y al resto de España y que van a ser fundamentales para poder afrontar esta crisis. Desde el Partido Popular hemos trabajado sin descanso desde el Parlamento Europeo. Como sabéis, el Partido Popular es uno de los grandes partidos en Europa y hemos trabajado sin descanso para que esos fondos llegaran a nuestro país, llegaran a España en la mayor cantidad posible
y lo que le pedíamos al Gobierno era transparencia en la gestión de estos fondos. Y, sin embargo, el Gobierno no ha querido. Una vez más, el Gobierno no ha querido explicar cómo va a repartir estos fondos, con qué criterios se van a repartir estos fondos, y eso no puede ser. Nosotros vamos a hacer una oposición, vamos a estar ahí encima, una oposición vigilante, responsable, para controlar que esos fondos vayan a parar realmente donde más se necesitan y para evitar pues las chapuzas que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Se compraron test que no funcionaban, mascarillas que eran defectuosas. Ahora resulta que no llegan las dosis necesarias, bueno, pues porque no lo han planificado bien. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y por eso nosotros decimos, y así trabajamos, que hay que hacer esa alternativa al sanchismo. Tenemos un gobierno que es totalmente populista. Yo recuerdo aquellos anuncios a todo color de salimos más fuertes. Bueno, pues que alguien me explique a mí de dónde salimos. No salimos de ningún sitio, hemos empalmado una ola con la otra, de la una hemos salido a la segunda y sin salir de la segunda ya estábamos en la tercera ola. Ya está bien de mensajes populistas que no ayudan en nada. Necesitamos líderes responsables, necesitamos líderes también que sepan escuchar, que entiendan que para esta crisis es fundamental escuchar a los expertos, escuchar a las personas que saben realmente de situaciones de crisis como esta, trabajar conjuntamente, y eso es algo que nosotros le venimos reclamando desde el día 1, trabajar conjuntamente con el resto de partidos, especialmente con la oposición. Nosotros nos hemos ofrecido también a trabajar en ese sentido, y lo que no se puede actuar es de espaldas a la sociedad y enviando pues, mensajes populistas de este tipo. Por tanto, a la pregunta, no sé si he respondido bien, pero un poco como resumen, pues hacer una oposición responsable, como la que hemos hecho hasta ahora, aportando también soluciones y propuestas, como las que hemos presentado hasta ahora, trabajando de forma activa en aquellas comunidades autónomas donde gobierna y preside el Partido Popular, y creo que el ejemplo de buena gestión en Madrid es innegable con la presidenta Díaz Ayuso, como hemos visto, como con datos sanitarios pues muy parecidos a los que tenemos aquí en Cataluña, ella ha logrado mantener la economía, los negocios están funcionando, los restaurantes están abiertos y los empleos se están conservando. ¿Por qué no podíamos hacer aquí lo mismo en Cataluña? Pues bueno, necesitamos buenos gestores al frente de las administraciones, y eso es lo que nosotros ofrecemos también de cara a estas elecciones aquí en Cataluña. Buena gestión, buena gestión. El Partido Popular ha dado muestras sobradas en el pasado de ser capaces de salir de las crisis, y es lo que queremos hacer aquí en Cataluña, poner todo nuestro empeño para salir cuanto antes de esta crisis y salir en la mejor de las condiciones y poder ayudar pues, a todos aquellos que más nos necesitan a día de hoy. Creo que, bueno, la pregunta ha quedado suficientemente contestada. Yo daría por finalizada esta intervención tuya, agradecer que hayas estado con nosotros, que hayas compartido pues, esta horita con nosotros, y agradecer también a vuestro partido pues, que hayáis sido tan ágiles en aceptar nuestra invitación, como hacemos siempre, tanto ha sido en las elecciones municipales como ahora en la Generalitat, pues os cedemos el espacio. En cualquier caso, mucha suerte y bueno, que vaya bien esta campaña tan rocambolesca. Pues de verdad que ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo animar a todo el mundo a que vaya el 14 de febrero a votar, que es mucho lo que nos estamos jugando. Así que todo el mundo a participar en estas elecciones y sobre todo pues un mensaje también de esperanza porque podemos cambiar las cosas y podemos hacer que nuestra tierra pues sea una Cataluña mejor. Así que bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis y cuidaros mucho también todos que estamos viviendo momentos complicados. Ojalá la próxima vez que podamos tener la oportunidad de tener un encuentro como este, pues todo el tema del coronavirus haya quedado ya solamente en una pesadilla y que podamos estar ya mirando de cara al futuro. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los asistentes virtuales que han compartido con nosotros esta hora. Aquellos que lo vais a compartir en diferido en nuestro canal de YouTube también, muchas gracias.
Y deciros que seguiremos con este ciclo de la campaña electoral en Cataluña y las próximas semanas pues tendremos también presentaciones de libros y películas que se están estrenando en Galicia. Muchas gracias y os esperamos aquí en el canal electrónico del Centro Gallego. Ujú.